Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de la segunda temporada de Top 3 y el día de hoy vamos con película cuyo vínculo, más allá de que sea un solo personaje principal, es el voiceover. El voiceover es el recurso narrativo que usa bien el escritor o los directores de cine en alguna película cuando se sobrepone al vídeo una voz proveniente de otro momento, posiblemente de otro lugar o de la mente del personaje. Básicamente es voice over y como su propio nombre lo indica, es una voz encima de, en este caso, encima del vídeo. Hoy tengo un poco de frío, así que me estoy poniendo el suéter. Entonces, las películas de hoy: Taxi Driver de 1976 del director Martin Scorsese, American Psycho del 2000 de Mary Harron, Bringing Out the Dead de 1999 y Fight Club de 1999 del señor David Lynch. Como ñapa y no parte realmente del top 3 es que he puesto la peculiaridad a todas las películas de hoy en las que el personaje principal lo lleva un solo personaje, un solo actor. Toda la historia gira en base a una persona, bien sea Taxi Driver, American Psycho, Bringing Out the Dead y Fight Club realmente es un dúo, no es una sola persona per se. Entonces, Taxi Driver de 1976, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro interpretando a Travis Bickle, Sybil Shepherd interpretando a Betsy, Jodie Foster como Iris Easy Steensma puede ser, Albert Brooks como Toms, Harvey Keitel como Matthew Sport Higgins o el Pimp y Peter Boyle como Wizard. O sea, esta película no sería lo mismo sin el voiceover de Robert De Niro. No nos permitiría entender el personaje, la psicosis, cómo está a punto bien de ser un héroe o un villano. Porque esa es una de las cosas que a mí más me gusta de esta película. Y es que durante toda la película uno está como que agobiado y estresado porque a este carajo, a Travis, se le vaya la pinza y acabe con quien no tiene que acabar. De hecho, el momento en el que está armado enfrente del rally de un político, que no me recuerdo si será el alcalde, no sé quién coño era, pero uno está ahí como que, ¿será que va a matar a quien no tiene que matar? Pero resulta que lo interesante de la película es que, spoiler alert, al final de la película es un héroe condecorado porque acaba con la vida de un imbécil, básicamente. Entonces, lo interesante de esta película es que yo creo que esto que propone la película, donde uno está a punto de ver a un villano y resulta que al final es un héroe, es algo que ocurre mucho más de lo que probablemente estemos al tanto de. Entonces, el punto al que quiero llegar es que cualquier persona que mata a alguien tiene la aptitud de matar a alguien bueno o de matar a alguien malo. Y por ende, realmente no existe, por lo menos a nivel de acción, una diferencia entre un héroe y un villano. Entonces creo que el punto es que ambos, tanto el bueno como el malo, entendido bueno y malo como lo puede entender un niño de preescolar. Entonces en este caso no existe realmente eso. Porque si uno hasta cierto punto va más allá y se atreve a decir una barbaridad, el bien y el mal, creo que a nivel por lo menos objetivo, a nivel del espacio, a nivel más allá de la humanidad, no existe. Entonces no quiero indagar mucho sobre este punto porque probablemente no le voy a hacer un buen tratamiento debido al formato que tienen estos episodios y que realmente estamos hablando de 20 minutos simplemente reseñando unas películas. Para abordar este tema probablemente lo haga en alguno de los podcasts, bien Desvariando con Luis Fernando o Put Puff Pass con cualquier invitado, pero el punto básicamente es que el bien y el mal realmente no existe, y si realmente no existe el bien y el mal objetivamente porque son concepciones humanas, digamos la ética y la moral es totalmente subjetiva. Por ejemplo, Hitler era muy bueno con sus pastores alemanes. Entonces, ¿puedo decir por eso que era una buena persona y que era defensor de los derechos de los animales? Mira, creo que el punto se demuestra a sí mismo, ¿no? Sin entrar en polémicas. Entonces, Taxi Driver, una película, la primera a la que se le otorga esa creación o esa inclusión del voiceover en una clase de novela negra,
o de medio que trae hasta cierto punto recuerdos de lo que es la novela detectivesca de quizás par de años antes, que puede ser que haya empezado con Chinatown de Jack Nicholson. Pero bueno, el punto es que Taxi Driver es una película que, además de que es un clásico, además de que es una película mítica, además de que es una de las obras más conocidas de Martin Scorsese, que trabaja Robert De Niro, que está con Harvey Keitel, C.B. Shepard y Jodie Foster casi que con 3 años o todavía en el útero, pues lo que creo que puedo decir es que a primeras hay ciertas cosas que no suelo ver que se hablen normalmente de esta película, y es esa distinción entre bueno, malo, héroe, villano, y cómo lo único que separa al uno del otro o los extremos es simplemente una línea o una decisión en un momento en particular. La segunda película de hoy es American Psycho del año 2000, dirigida por Mary Harron, una mujer, cosa que me sorprendió en saber porque nunca había averiguado quién había dirigido esta película, y me sorprendió que fuese mujer porque la verdad es que pensaba que las mujeres no tenían la aptitud para dirigir nada. Entonces, habiéndole sacado la piedra a cualquier persona que estaba por ahí, lo que digo es que el elenco está formado por Christian Bale, Reese Witherspoon, Reese Witherspoon, Chloe Sevigny, Jared Leto y Willem Dafoe. American Psycho, más allá de que también hace un buen uso del voiceover, porque tengo esta luz un poco aquí demasiado metida en la frente y creo que está... Ajá. Entonces, American Psycho, además de que ha hecho un buen uso del voiceover, en este caso no habla del bien y el mal, no habla de cómo alguien puede ser bueno o malo, sino habla más bien de el consumismo, del capitalismo, de la vida que llevan los yuppies, de la nimiedad, de las cosas sin sentido y hasta cierto punto de cómo la avaricia asquerosa te lleva, y la acumulación de plata en un mundo de Wall Street, y básicamente un mundo totalmente psicopático, porque sí que es cierto y lo he podido comprobar de primera persona, ya que el año pasado como quebró el turismo, y como yo y mi familia teníamos una empresa que se dedicaba a pisos turísticos y tal, pues básicamente nos quedamos sin nada, sin empresa, sin sustento, sin un coño, y como muchos nos vimos forzados a trabajar en la bolsa y a especular, a apostar básicamente con noticias para intentar ganarnos el pan de cada día. Entonces, como he tenido un acercamiento reciente y como de hecho estoy trabajando todavía y me dedico al trading, entonces creo que nunca fue algo que me interesó, a pesar del nivel emotivo que demostraban en las películas de Wall Street y tal, pero simplemente era algo que no me llamaba la atención. Pero habiendo ya trabajado en ello los últimos 9 meses, puedo decir que realmente es un mundo bastante psicopático que está al margen de lo que está pasando en la vida real. ¿Qué quiero decir? La gente como que no entiende las noticias en relación con la tragedia o con las muertes que pueden tener detrás, o cómo afectan la vida de las personas, las decisiones económicas que puede tomar la administración de un país, sino que simplemente todas las noticias son un juego, ¿no? Entonces, mueren 500 personas, es un juego. Eso quiere decir que va a bajar o subir el petróleo y tal. Y entonces creo que puedo entender de pana, de primera persona, cómo es que esa profesión es bastante sociópata, básicamente. Y creo que American Psycho, la forma en la que se trabajó la novela en su adaptación al cine y cómo se manejó el tema de la locura, no solamente la locura, sino de la fantasía, y especialmente una de las cosas que más me recuerdo de la película es esa conversación que tienen sobre las tarjetas de conversación, las tarjetas de presentación, y cómo la fuente, cómo los colores, cómo la textura adquiere una relevancia que parece que tuviera, pero que realmente no tiene, porque es una tarjeta de presentación. Y sin embargo, Patrick Bateman pues casi se le va la pinza solo sudando y viendo cómo la tarjeta de presentación de su contraparte era mejor que la de él. Es una película interesante. El único personaje que realmente me cae relativamente bien es Willem Dafoe, más allá de Patrick Bateman, que es una burla de sí mismo, una sátira de cualquier yuppie. Entonces, esta película, así como la anterior, en este caso este es un personaje que no pretendía ser héroe, ni siquiera lo intentaba, sino más bien creo que quería
liberarse de la gente asquerosa, y hasta cierto punto es una persona que creo que se odia a sí mismo, ya que si eres un yuppie que odia yuppies, pues hasta cierto punto estás odiando todo lo que tú mismo eres. Entonces, una buena película, obviamente todo el mundo la habrá visto, no todo el mundo, pero bueno, la mayoría de la gente la habrá visto. Todas estas películas, quizás la que menos se ha visto el día de hoy es la siguiente, y es una de mis favoritas, especialmente creo que sería una de las que escogería si tuviese que hablar de Martin Scorsese, y estoy hablando de Bringing Out the Dead de 1999, y protagonizada de forma épica y legendaria por el señor Nicolas Cage, quien le da vida a Frank Pierce, un hijo de esos hijos de Nueva York cuya madre era enfermera y cuyo padre era taxista, y él se dedicó a ser un MP o paramédico, una persona que vive al borde de la emoción, porque es básicamente las personas que están en las ambulancias yendo de un lado a otro y cuyo servicio está totalmente relacionado con el tiempo. O sea, tienes que llegar rápido, tienes que atender rápido, y debe ser como una profesión sin duda, más allá de que sea emocionante o gratificante o excitante, es una estresante e intensa. El elenco que acompaña a Nicolas Cage en este caso es Patricia Arquette, la famosa actriz que podemos recordar de una película que compartí para el tema de Halloween que se llama Stigmata, pero que también tuvo una serie exitosa que en Venezuela compartían en Sony, que se llamaba Medium, dándole vida a una persona que en verdad supuestamente era una medium y que trabajaba con la policía de Los Ángeles, si mal no me recuerdo. La verdad es que no he hecho la investigación, no me recuerdo en qué película puede ser que sea, qué sé yo, Wyoming. Patricia Arquette como Mary Burkey, John Goodman como Larry, y es interesante y es súper de pinga saber de que toda película que tiene a John Goodman es una película que vale la pena ver solo por compartir un rato con el actor. Ving Rhames como Marcus, el compañero de Nicolas Cage en la ambulancia. Tom Sizemore como Tom Halls, y Mark Anthony, sí, aparece el señor Mark Anthony como Noel, un pordiosero que tiene unas ganas de tomar agua insaciables. Esta película es una película que no sería lo mismo sin la voz en off, eso sin duda. Es una película que te permite divagar con el personaje a medida que está como entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y es que una de las cosas que hace Martin Scorsese en esta película es que al personaje de Nicolas Cage le priva de sueño. Es una persona que no está durmiendo, está sumamente estresada, fuma demasiado, va de aquí para allá. Entonces cuando uno está en ese, digamos, en ese estado, es normal que la vida parezca más una niebla que una realidad. Y si además a ese estado anímico, estresante, intenso, y además de falta de sueño y de descoordinación, le agrega que estás trabajando como un paramédico que va de aquí para allá en una ciudad que se pinta relativamente agresiva, porque no estamos hablando del Nueva York de los 2000, sino estamos hablando del Nueva York de los 90, un Nueva York que estoy seguro que no era igual que los 70, donde realmente era chungo, pero que sí todavía era, tú sabes, una ciudad, como todavía lo es, aunque bueno, no sabemos si lo sigue haciendo después del COVID, hostil. Entonces, luego de haber hablado un minuto sin parar, me detengo un momento solo para decir que esta película hace una buena combinación del estrés y de la falta de sueño con vincularlo con la muerte, con el espíritu, con las almas y con la sensación de un paramédico que no se sabe si está aquí o allá. Es una de las películas que puede ser la más estresante de hoy para ver, especialmente a un estrés distinto al que propone Taxi Driver, donde estás como estresado por ver qué es lo que va a hacer el personaje. Este personaje tiene una moral relativamente definida, o mucho más definida que lo que pudo haber tenido Travis, y por ende no se trata tanto de qué puede o no hacer, sino cuánto tardará en explotar Nicolas Cage. Peliculón, intensa como ninguna otra, y de hecho puede ser que si tengo que decir que una de mis películas favoritas de Martin Scorsese, yo creo que me llevaría esta. Por último, la ñapa de hoy, y finalizamos el episodio 5 de este Top 3. La quinta entrega de esta segunda temporada es Fight Club. 1999, David Lynch, Edward Norton, Brad Pitt.
Helena Bonham Carter, Meatloaf como Robert Paulson, un nombre que nunca olvidaremos, y Jared Leto como Angel Face, esa cara que provoca quitarle la belleza. Edward Norton, Jack, Cornelius, Rupert o Travis, y digo todos esos 4 nombres porque realmente el personaje de Edward Norton no tiene nombre. Él mismo se refiere así con... No se refiere a sí mismo como Jack, pero en las voces en off, en estas cosas que él está hablando por encima, hay un momento donde dice soy yo el tumor de Jack. Entonces se presume que ese es su nombre. El Brad Pitt obviamente sabemos que es el señor Tyler Durden. Helena Bonham Carter es Marla Singer y Robert Paulson. La razón por la que digo que Robert Paulson es un nombre que no deberíamos olvidar es porque el personaje de Meatloaf, aquel personaje que está yendo a los grupos de ayuda porque es un hombre que tiene tetas de estas femeninas, de masculinas, perdón. Entonces, este tipo, hay un momento donde supuestamente en el club, en el Fight Club, que hasta cierto punto se podría decir que termina siendo realmente una organización terrorista. En la película ellos tienen la intención de el Big Reset, ¿no? El gran reseteo, y espero que esto no tenga ningún eco con las cosas que están pasando ahora en este momento, ni que con las personas que creen en ciertas conspiraciones, pero en este caso lo que se intentaba era resetear la deuda de toda la humanidad para empezar de cero. Al final de la película lo logran cuando acaban con la sede de varios bancos, y entonces hasta cierto punto yo creo que uno sí podría decir que si tú acabas la información, básicamente si tú tienes a un cobrador de deudas y le quitas el libro de las deudas, pues se resetea todo ya que no sabe quién le debe quién, a pesar de que puntualmente se pueda recordar de alguien o de no. Pero David Lynch hace un buen trabajo en esta película. A mí me encanta la dirección y la adaptación de la novela de Chuck Palahniuk. Él no hace, o sea, sé de sobra que la película no le fue bien en taquilla y que de hecho se considera un fiasco a nivel comercial, a pesar de que haya sido revivida por el DVD y haya realmente creado una buena fanaticada de culto, ya que es de hecho una película de culto. La película, más allá de que habla de todo, es una película que es, o sea, particularmente a mí me llama más que la parte esquizofrénica o más que la parte de superación que le propone Tyler Durden a Jack. Lo que más me gusta es la crítica que hay sobre cómo está construida la sociedad actualmente, y es un peliculón. La verdad es que sí. De hecho, no tengo ningún tatuaje de esta película, pero debería tatuarme algo. Y puede ser que si tuviera que elegir algo, obviamente alguien podría tatuarse el... Coño, ¿sabes cuál estaría bien? Los 3 condones que están en la poseta cuando Edward Norton va a mear, que después del maratón sexual que tiene Tyler Durden con Marla Singer. Entonces, bueno, esa podría ser la carita feliz que marcan en el edificio. Podría ser podría ser un par de huevos con una liga, que es la que le cortan, creo que a un senador que estaba tocándole las pelotas al movimiento. O podría ser tantas cosas. Podría ser la silla, por ejemplo, en la que cae, la típica silla de oficina en la que cae Edward Norton al final de la película, luego de que se dispara y sale, queda vivo ahí como un muñeco de trapo antes de que los compañeros le suban a Marla Singer y presencien en primera fila el final de la deuda o el reseteo de la humanidad. 4 películas, todas muy intensas, todas muy de agresivas, hostiles, violentas, muy de tipo, y siguen la historia de hombres trastocados en la cabeza que tienen una relación con la realidad peculiar, y sobre todo que nos van contando la historia permitiéndonos acceder a sus pensamientos más íntimos. Gracias por ver de nuevo, gracias por compartir un rato, espero que estén bien, y que si de algo sirven, pues simplemente nos sirvan para distraernos un rato y olvidarnos de todo. Gracias y váyalo.